brilla en el conjunto adusto, casi militar, como advertimiento y consejo de que no hay gloria sin sacrificios, ni placeres sin austeridad, ni bien vivir social sin acatamiento y respeto a la legítima autoridad. Solo aquellos que vivieron la época pueden dar fe del martirio que era vivir en una era de tanta opresión como la de Trujillo. En la casa de mi abuelo se reunían prácticamente semanalmente y se iba elaborando el plan. Antonio le avisó a mi padre que habían asesinado a Octavio y le dijo: Mario, mataron a Octavio, para que lo sepa, y esto no se queda así. Y ahí perdimos mi papá y 4 hermanos de él. En 5 días, 5 hermanos. El 30 de mayo de 1961 fue el día en que el silencio se rompió. En la avenida George Washington, bajo la noche, se acabó una dictadura de más de 3 décadas, pero el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina no fue una coincidencia. Fue el resultado de años de represión, dolor y planificación meticulosa. ¿Quiénes fueron los hombres que mataron al jefe? ¿Qué motivaciones tenían? ¿Qué hizo el generalísimo ese día? Esta es la historia contada por quienes heredaron ese fuego. El tiranicidio empezó a gestarse 2 años antes, después de la expedición del 14 de junio de 1959. Muchos de los militares enviados a reprimir a los expedicionarios regresaron marcados. Uno de ellos fue Juan Tomás Díaz, general del ejército de 53 años de edad. Estarían coincidiendo junto a él un plan para acabar con el dictador por los estrechos lazos familiares que compartían Antonio de la Maza Vázquez, de 46 años de edad, hacendado, y Antonio García Vázquez, de 39 años, abogado. Mi abuelo, principalmente, junto a Antonio García Vázquez y Antonio de la Maza, fue lo que, vuelvo y te repito, lo que yo he oído, fueron los que comenzaron el complot del 1961, que dio al traste con la desaparición del sátrapa. Mi abuelo era general en La Vega cuando la expedición del 14 de junio, y a él lo llamaron ese mismo día y él tuvo que subir a Constanza. Sí sé que varios prisioneros él lo protegió, como fue Bañomanés Vargas, el mismo Ochoa, para que no lo mataran. Cuando a él lo sustituyen, se vuelve a juntar precisamente con Antonio de la Maza y Antonio Eduardo García, y comienzan la elaboración del complot. También tengo entendido que una de las cosas que dio el puntillazo final fue la muerte de las hermanas Mirabal. Él, junto con Antonio de la Maza Vázquez, eran primos segundos. Iniciaron el complot, lo concibieron, dado el estado de cosas que vivía el pueblo dominicano. Como existía una relación estrecha con Juan Tomás Díaz, porque el hermano de mi padre, Bienvenido, estaba casado con Marianela, hija de Juan Tomás, era general de brigada en La Vega en el año 59. Cuando surge la expedición del 14 de junio que aterriza en Constanza, a Juan Tomás lo designan para que suba a Constanza a dirigir las tropas. Ve cosas que le horrorizan, porque hicieron prisioneros, eran maltratados, algunos eran fusilados, llevados a San Isidro, sometidos a torturas. Cuando Juan Tomás bajaba a La Vega, mi padre iba y lo visitaba, y intercambiaban esas ideas. Y mi padre se da cuenta que Juan Tomás, bueno, ya habían tenido conversaciones previas. En una conversación que mi padre le dice provocándolo por la confianza que existía:
el pueblo tiene confianza en ti, ¿cuánto más? Y él le dice, ¿pero cómo? Ahí está la fortaleza, la de La Vega, yo soy el general, el jefe. De ahí yo no puedo sacar ni siquiera un fusil. Es decir, había una estructura para que nadie pudiese hacer uso de esas armas. Y le dice a mi padre, pero algún día yo espero poder vivir en libertad. Cuando mi padre lo oye, que ya tenía adelantado la idea del complot con Antonio de la Maza, va casi corriendo a Moca a decirle a Antonio, su primo de la Maza, el general está preparado. Y ese mismo día se van al atardecer a La Vega. Se reúnen y ahí da inicio el compromiso de actuar en conjunto para derrocar al régimen, en lo que sería luego el complot del 30 de mayo. Ahí es cuando nace. Pero estamos hablando de que la expedición fue el 14 de junio del 59 y el tiranicidio fue el 30 de mayo del 61. En ese año ocurrieron muchas cosas. Ocurrieron, como te decía, la elaboración del plan entre las dos personas o las tres personas que eran las cabecillas. Esto es como la trinitaria. Tenemos tres padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella. Inicialmente eran Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza y Antonio García Vázquez. Se fueron sumando de acuerdo a eso. Antonio de la Maza, tengo entendido que habló con el señor Estrella de Santiago y así fueron sumándose y haciendo un grupo que al final llegó a tener 21 personas. La conspiración se fue cocinando con reuniones disfrazadas de encuentros sociales y familiares. Estos encuentros se efectuaban casi siempre en casa de Juan Tomás, pero las de los cabecillas de diversos grupos. A ellas tenían acceso puntualmente Modesto Díaz, Miguel Ángel Báez Díaz, Antonio de la Maza y Antonio García Vázquez. Después que pasaron todos los hechos, pasaron los años, uno se da cuenta de todas las cosas que vivió. Por ejemplo, nosotros íbamos mucho a la casa de Juan Tomás en la noche a ver películas, entonces estaba toda la familia, mientras los hombres se reunían aparte y hablaban. Pero eso lo hacían para despistar, entonces en el patio ponían un proyector y veíamos películas. Eran amigos y compadres y comienzan a buscar, a decir, a conversar entre amigos, esto ya no se puede sostener, y poco a poco iban encontrando compañeros, amigos con los que intercambiaban pareceres y se daban cuenta que pensaban igual. Durante la era de Trujillo, las infidencias y las deslealtades se pagaban muy bien y muchos grupos fueron delatados y descubiertos y fusilados, la gran mayoría de una manera inmisericordia. Esta conspiración pudo prosperar porque fue articulada por compadres y familiares. Y entonces ahí no hubo escapes de información, a pesar de que en el año 61 un rumor le llegó a Johnny Aves de que algún grupo de personas estaba organizando una conspiración y se lo informó a Trujillo, y dicen que cuando Trujillo vio la lista dijo, no, pues imposible que fulano y fulano estén complotando contra mí. Los móviles del complot no fueron económicos. Muchos de los conspiradores lo tenían todo. En varios de los casos, lo que encendió la llama fue la sangre derramada. Si me remonto un poco más atrás, después de la muerte de Octavio de la Maza, hermano de mi padre y de Antonio de la Maza, mi madre nos contaba cuando Antonio le avisó a mi padre que habían asesinado a Octavio, y simplemente dijo muy pocas palabras, tocó en la ventana de la habitación
y le dijo: Mario, mataron a Octavio, para que lo sepa, y esto no se queda así. Esas fueron unas palabras muy cortas. Antonio era un hombre de poco hablar, era muy parco. Ellos, mi abuelo, el papá de mi papá, fue de los conjurados contra el IDI. Era jovencito mi abuelo en esa época. Él y un hermano. Entonces, eran gente libertarias, que le gustaba la libertad. Además de eso, a mi papá le mataron un hermano, y que eso también rebosa la copa. Viene la muerte de la Mirabal, matan a Jean Howard Canaan también. O sea, todos eran gente, estaban acabando con todo el mundo. La muerte de Octavio, su hermano, en 1957, una muerte sin sentido, un agravio personal a la familia, que su padre, Vicente de la Maza, se encargó de motivarlo y no solamente motivarlo, sino de demandarle que tomara acción, porque al final todos iban a terminar muertos. Antonio de la Maza iba por la carretera y se topa con Salvador Estrella Sadalá y le dice a Antonio de la Maza: qué pena, vi que a una hermana tuya que es monja le han hecho un pasquín, que era la forma que había en la época de Trujillo de manchar el nombre de una persona. Entonces ellos se ponen a hablar de que había que eliminar a Trujillo. Ya Antonio de la Maza tenía su tema con Trujillo porque Trujillo había matado a su hermano Octavio de la Maza, Tabito de la Maza. Y un canillita estaba voceando que habían muerto las hermanas Mirabal. Mi viejo coge el periódico y le dice a Salvador: coño, es que en este país no quedan hombres, que están matando mujeres. Hay muchas versiones. Mi abuelo llegó a ser general cuando Trujillo. De esto voy a ser sincero, o sea, sin tabúes, sin nada. Trujillo tenía una gran admiración por la familia de mi abuelo. Luca Díaz, fíjate que hay un puente que todavía hoy conserva el nombre de Luca Díaz, que tal vez fue uno de los pocos puentes que nunca se le cambió el nombre. O sea, la cercanía. Pero ¿quién, si no era cercano a Trujillo, podía hacerlo? Su enemigo. Se iban a acercar a Trujillo, su enemigo. Entonces, creo que es motivación, muchas. Motivación de que su familia viviera en libertad, su descendencia. Motivación de tener un país realmente libre. Eso no te puedo decir. Personal, no te sabría decir, no creo, porque lo tenía todo. ¿Para qué iba a conseguir? Todos los que participaron ahí era gente que decidió en un momento determinado sacrificarlo todo, comenzando por su propia vida. Pero no solo su propia vida, la de su familia, la de sus padres, sus hermanos, sus primos, su vida, que en la mayoría de los casos era una vida holgada en sentido económico, con posesión de bienes. Sacrificarlo todo en pos, hay mucha gente que no lo cree, en pos de un ideal que se menciona con una sola palabra: libertad. El 30 de mayo de 1961 fue martes. El día en Ciudad Trujillo amaneció como cualquier otro para Rafael Leonidas Trujillo Molina. Trujillo era una persona muy disciplinada en sus actividades y tenía una rutina diaria. Ese día
como cualquier otro día, se levantó cerca de las 5 de la madrugada. Eso era una costumbre. Revisó los informes que diariamente le suministraba su servicio de inteligencia militar. Se desayunó tempranito y ya a eso de las 8 de la mañana estaba activo en Palacio. A las 9 de la mañana, el benefactor de la patria, como se hacía llamar, se encuentra en el Palacio Nacional despachando asuntos de Estado, luego con Virgilio Álvarez Pina, don Chucho, un hombre muy cercano y de su confianza para una reunión. Don Chucho, quien fue funcionario de Horacio Vázquez, ocupó distintos cargos durante la dictadura, entre ellos la Secretaría de Interior y Policía, Tesoro y Comercio en 1941 y fue presidente de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano, la única organización política que existió durante la dictadura. A las 10 de la mañana el generalísimo llega a la aviación, hoy base aérea de San Isidro, acompañado del entonces jefe de la policía, el coronel Marcos Jorge Moreno, donde detecta anomalías. De manera que esa mañana él está registrado documentalmente cerca de la media mañana, fue a la base aérea que hoy se llama San Isidro, entonces le decían la aviación, hizo una inspección y regresó a Palacio y ya cerca del mediodía estaba almorzando en Palacio con unos invitados, amigos y con algunos colaboradores. Al mediodía, Trujillo almuerza en el Palacio Nacional con varios colaboradores y un comerciante. Entonces, de acuerdo a lo que usted me dice, ese día Trujillo almuerza en el Palacio. Era rutinario, pero tenía un invitado estadounidense que era un amigo por demás. O sea que era un almuerzo de trabajo, no era nada extraordinario. De acuerdo con el historiador Juan Daniel Balcácer, es a esta hora cuando se entera el servidor público Miguel Ángel Báez Díaz que esa noche el tirano va a San Cristóbal. En ese almuerzo fue que uno de los colaboradores que participó en el almuerzo se enteró que él iba esa noche para San Cristóbal. Y ese colaborador se llamaba Miguel Ángel Báez Díaz, que estaba en el complot del que hoy se conoce como 30 de mayo. Y fue Miguel Ángel Báez Díaz el que le informó a Antonio de la Maza cerca de las 5 de la tarde de ese martes que Trujillo saldría de la ciudad esa noche. A las 1 de la tarde, Trujillo se pasea por la estancia Ramfis, entre la avenida Independencia y la avenida George Washington, en el Malecón. Actualmente la propiedad es sede de la Cancillería, donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX. Pasó por ahí y él hacía su rutina. Yo creo que también al mediodía, después de Palacio, fue a la estancia Ramfis. Él caminaba, él era muy, en ese aspecto, se adelantó a la época. Era muy dado a las caminatas. A las 5 de la tarde, el dictador está de vuelta en el Palacio Nacional, donde sostiene una reunión con Joaquín Balaguer. Además, llama a su colaborador más cercano, Virgilio Álvarez Pina, quien se queda con el conocimiento de que en la noche se trasladaría hacia la Hacienda Fundación. Balaguer se refiere a ese episodio y hablaban de cosas rutinarias, no era, imagínense, 30 años gobernando, no había ningún peligro inminente de invasión ni nada por el estilo, como decían ellos. El régimen se tambaleaba, quizás el Trujillo suponía que podía salir airoso porque estaba sometido a unas sanciones económicas y políticas de parte de la Organización de Estados Americanos
luego del escándalo del atentado contra Rómulo Betancourt en Venezuela. Sin embargo, da a entender que, habiendo sido esa su última conversación con Trujillo, advirtió en él cierta actitud, digamos, como de despedida, si se quiere. A las 7 de la noche, Trujillo hace su paseo habitual, según el historiador Juan Daniel Balcácer. El generalísimo visita la casa de Julia, su madre Julia Molina, quien residía en la avenida Máximo Gómez con México, donde en la actualidad está ubicada la Universidad APEC, y se desplaza desde la Gómez con México hasta la avenida George Washington, caminando de oeste a este hasta el obelisco junto a algunos amigos y colaboradores. También notifica a su chofer Zacarías de la Cruz que prepare el viaje a San Cristóbal. Ya cerca de las 6, 7 de la noche acostumbraba a visitar a su madre, Julia Molina, que vivía en una casa en la Máximo Gómez, esquina México, donde hoy está la Universidad APEC. Desde esa casa, después de visitar a su mamá, el dictador también acostumbraba a hacer eso varias veces a la semana. Bajó caminando desde la Máximo Gómez con México hasta la avenida George Washington. Era su caminata habitual. Se sentaron un momento en el área ahí de Guidia y de ahí caminaron también hacia el obelisco, todos. Y desde el obelisco, cuando terminó, cerca de las 6:37 por ahí, a las 8 de la noche con varios minutos, el jefe decide volver a la aviación, actual base aérea de San Isidro, a inspeccionar. Le acompañan el secretario de las Fuerzas Armadas, Pupo Román, y nueva vez el coronel Jorge Moreno, y de regreso vuelve a su casa, la estancia Radamés, hoy Biblioteca Nacional, y visita a su hija Angelita Trujillo, donde en la actualidad funciona el Teatro Nacional. Abordó uno de sus automóviles y fue de nuevo en compañía del entonces secretario de las Fuerzas Armadas a la base aérea, es decir, a San Isidro. Y regresó a su casa y serían cerca de las 9 de la noche cuando salió. La casa, el palacete donde vivía Trujillo, estaba en la César Nicolás Penson, donde hoy está la Biblioteca Nacional. Y a pocos metros, donde hoy está el Teatro Nacional, estaba la residencia de Angelita Trujillo, su hija. Él fue a visitarla, se despidió de ella y entonces el vehículo en el que se transportaba bajó toda la Máximo Gómez y entonces tomó la avenida George Washington en dirección a San Cristóbal, cerca de las 9 y algo de la noche. Trujillo va a la estancia Radamés y visita a su hija Angelita. No sé, no creo, no sé si ella en su libro habla sobre qué pudieron haber hablado. Me parece que debió haber sido una visita rutinaria, visitar a su hija, sus nietecitos, etc. Nada del otro modo. Trujillo acostumbraba, cuando iba a San Cristóbal, vestirse de militar en verde olivo. Y ese día él estaba vestido de civil en la mañana, en la tarde, y luego, antes de ir donde su madre, ya había vestido. Cuando él baja a la avenida caminando, ya va vestido de verde olivo. Y ellos entonces, los complotados, comprobaron que la información era cierta, fidedigna. Y luego
se dio la emboscada. 15 minutos más tarde, después que sale de la casa de Angelita, el jefe sale en su carro Chevrolet Bel Air hacia San Cristóbal por el malecón con destino a Fundación, pero específicamente a la Casa Caoba. Eran específicamente las 9:50 de la noche y sin escolta el tirano iba en el trayecto directo a su muerte. A San Cristóbal, él había dado instrucciones de que cuando iba solo a San Cristóbal no hubiera dispositivo de seguridad. Por eso ellos ayudaron, ellos enterados de esa disposición fue que planificaron emboscarlo cuando él iba a San Cristóbal. Él había prohibido. El 30 de mayo de 1961 fue martes. Los conjurados habían planificado emboscar a Trujillo un miércoles, porque eran los miércoles que habitualmente él se dirigía hacia la Hacienda Fundación en la ciudad de San Cristóbal. Pero como él adelantó el viaje, fue menester que ellos sencillamente aceleraran los planes y pudieran prepararse para emboscarlo ese martes 30 de mayo. Sería en el mes de abril o principios de mayo. Mi padre cierra su habitación de día, que nunca lo hacía, y comienza un serrucho y un martillo, unos clavos, ¿y qué? Y no lo deja entrar a nadie. ¿Qué pasa? Comienzo a buscar. Y veo detrás de un librero que tenía, en un armario, que era, en un closet. Veo un piso donde se ponían los zapatos, como que soneaba hueco. Y digo, pero déjame ver. Ahí era un depósito. Las armas estuvieron por 2 o 3 días guardadas ahí, porque cuando se recibieron, que quien las entregó fue Ángel Severo Cabral, Antonio de la Maza, no había un sitio donde dejarlas, un sitio establecido, y Antonio de la Maza le pidió a papá que se la llevara a Moca y que la trajera de Moca, una locura, a Santo Domingo. El miércoles 24 de mayo, ese día era su cumpleaños, fueron a la avenida. Después estaban todo el grupo de los hermanos y cosas que estaban allá. En el primer piso vivía Julio César Estrella, el economista. Y él subió, como sabía que había sabido que yo estaba enferma, subió a saber de mí y hablando con mi papá le dice, Antonio, y Trujillo va para Moca ahora el 2 de junio. Mi papá le dijo, no, él no va. ¿Cómo que no va? Sí, él va. No, a él no le gusta Moca y tú verás que él se inventa algo, pero él no va. Y él insiste y le dice, bueno, pero Moca lo están preparando y tienen un desfile y están carrozas. Dice, tú verás, te vas a acordar de mí, que el 2 de junio él no va para Moca, que los mocanos se van a quedar con su carroza y todo listo, pero él no va a ir para allá. Cada miércoles desde Moca bajaban 4 hombres. Eran parte del grupo de acción, parte del corazón operativo del complot. Pero el martes 30 de mayo no hubo tiempo de avisarles. Antonio de la Maza, en cuestión de horas, tuvo que reorganizar el plan desde la capital. Hubo 4 intentos. El 17 de mayo, el 24 de mayo, y el 25 de mayo y el 30 que fue el ajusticiamiento. Para esos fines venían de Moca Antonio García Vázquez, Punti Cáceres Michel, Ernesto de la Maza y mi padre, todos los miércoles. El punto de reunión era la casa de Juan Tomás Díaz. Lamentablemente ya se había divulgado mucho, le habían avisado mucho de que estaba a punto de descubrirse
la trama, y entonces eso le dio un cierto grado de premura en llevar a cabo la acción, de manera que cuando se presentó esa oportunidad del martes, porque las veces anteriores o Trujillo no pasó, o se desvió por otra vía, otro día estaba enfermo, de manera que se dio ese 30 de mayo, que fue un martes, en lugar de un miércoles. De ahí la razón por la que no estuvieron presentes el grupo de los que venían de Moca. Y ahí entonces los hermanos de la Maza, que acompañaban a Antonio y con los cuales él tanto contaba, no estuvieron presentes, ni estuvo Antonio García Vázquez, que era una de las figuras principales del complot, ni estuvo Tusti Cáceres, que incluso iba a manejar uno de los vehículos. Eso hizo que la configuración incluso de la distribución de los carros se hizo de una manera rápida, porque el plan era que en cada carro iban 3 personas para poder tener movimiento para disparar. El chofer, uno en la parte delantera derecha para poder disparar, y uno en la parte posterior derecha también para tener movimiento de tiro. Al final de cuentas, en vez de 9, nada más fueron 7. Entonces terminaron 4 en el carro donde estaba Antonio de la Maza, manejado por Antonio Inver, el teniente Amado García Guerrero en el asiento posterior derecho, y Salvador Estrella Sadalá detrás del chofer. Eso disminuyó vamos a decir, las posibilidades del grupo, sobre todo en la ejecución de la segunda etapa del plan. Esa noche, el 30 de mayo, cuando estábamos cenando, me acuerdo cuando llegó Miguel Vicié, que fue a llevar el otro carro de él, el Osmóvil, en el que iban Huáscar y Pedro Livio. Y entonces, cuando Miguel llegó, él le dice: ay, a mí se me olvidó decirte que yo le había dicho a Miguel que viniera a cenar aquí. Entonces, Miguel dijo: no, yo no voy a cenar, yo no me siento bien en eso. Antonio de la Maza en cuestión de horas se pone en acción. Pasadas las 5:30 de la tarde transcurren las diligencias de los conjurados. Antonio había sido ex militar, y también había sido nombrado algo que Trujillo inventó de la Legión extranjera en la frontera, de que para proteger la frontera, y era capitán honorífico, algo así. Mi madre le dijo: ¿y qué busca Antonio aquí? Porque Antonio lo visitaba muy a menudo. Y mi papá le dijo: bueno, que vamos a matar a Trujillo. Y mi papá le dijo: pero usted está loco, lo van a matar a todos. Y se nos van a matar, pero nosotros lo vamos a matar primero. Y ya tú sabes, si tú hablas algo de eso, lo que te puede pasar a ti. Entonces, ahí tú tienes ya un arma. Antonio Inver Barrera, en sus declaraciones, declara que la pistola que él usaba, una 45, se la había regalado Antonio de la Maza. Antonio tenía una 45 que le correspondía, pero además, no sé si Fello Viral, que no recuerdo bien, le había regalado también una pistola 45. Salvador Estrella tenía su arma legalizada. El teniente Amado, como militar, tenía su arma. Sin embargo, la pistola que Antonio usó no fue la propia de él, sino una de Juan Tomás Díaz, que estaba registrada en una 45 también. Y las escopetas, una era de Pío Estrella, ese general que yo te digo que protegió a Antonio. Una era de Rafael de la Maza Lara,
un primo de Antonio, que trabajaba en Grenada Company y que ya se retiraba de servicio, y Antonio le pidió que le dejara la escopeta. Y había una tercera escopeta que no participó, que era del Ernesto de la Maza. Dos de ellas se les recortó el cañón, y están los 3 fusiles M1 que originalmente el gobierno de los Estados Unidos prometió una cooperación y entregar una cantidad de armas significativas que a raíz de la bahía de Cochino le decidieron retirarle el apoyo. Los americanos no hicieron nada, no fueron un factor diferenciador. Historia larga, corta, los americanos estaban interesados en contribuir a la muerte de Trujillo, pero al fracasar el proyecto apoyado por ellos de tumbar a Fidel en Bahía de Cochino, que fue un proyecto que ellos heredaron del presidente anterior, que era Eisenhower, y Antonio de la Maza, cuando finalmente le dicen que no le van a entregar las armas, él le responde al intermediario con los americanos que Trujillo era un problema de los dominicanos y los dominicanos lo iban a resolver. A las 8 de la noche con varios minutos, los conjurados estaban en la autopista con armas repartidas y distribuidos en 3 vehículos. De manera que él tuvo que reunir aquí 7, que fue los que pudo reunir. Y entonces, ¿cómo estuvo ese? 3 eran de Salvador: Amado García Guerrero, Inver Barrera y Salvador. 3 eran del grupo de Juan Tomás y 1 del grupo de Moca, porque el grupo de Moca estaba compuesto por Antonio de la Maza y 4 hermanos de la Maza y otro que se llamaba Eduardo Antonio García Vázquez. Entonces, la noche fue tan rápido que tuvieron que distribuirse que en un carro iban 4. Entonces ellos se situaron de forma tal, porque eso se planificó muy bien, que con un cambio de luces iban a informar que ya iban en persecución. Pero fue tan rápido que solamente un solo vehículo participó en la eliminación física de Trujillo. Compartían un carro Chevrolet negro, propiedad de Antonio de la Maza Vázquez, los complotados Antonio Inver Barreras, empleado de una concretera, 41 años de edad, y a quien se le asigna la tarea de conducir el vehículo. Antonio de la Maza, líder del grupo, 48 años de edad, hacendado y propietario de aserraderos. Estrella Sadalá, contratista de 42 años de edad, montado en el asiento trasero. Y Amado García Guerrero, teniente del Ejército Dominicano, 30 años de edad, en el asiento trasero también. El segundo auto, un Oldsmobile negro propiedad de Antonio de la Maza, a 3 kilómetros del principal, fue utilizado por Huáscar Tejeda, ingeniero con 35 años de edad, y Pedro Livio Cedeño, de 50 años de edad. En tanto que, en un Mercury, propiedad de Salvador Estrella Sadalá, donde aguardaba Roberto Pastoriza Neret, ingeniero de 35 años de edad. Ante los movimientos inesperados del generalísimo, que seguían postergando el momento clave y aumentando la tensión del grupo que llevaba ya más de 1 hora aguardando, debido a que Trujillo decidió regresar a la base aérea y también hacer una visita a su hija Angelita, Báez Díaz fue hasta donde estaban ellos para tranquilizarlos. Les aseguró que ya faltaba poco. Previamente, una vez concluido el largo recorrido del jefe, Miguel Ángel Díaz, quien lo había acompañado durante todo el trayecto, se reunió con su primo Juan Tomás Díaz. Junto a su hermano Modesto Díaz y Luis Amiá Matió, se dirigió a la casa de su hija, que funcionaría como punto de coordinación y espera. Faltando apenas 10 minutos para las 10 de la noche del 30 de mayo de 1961, el generalísimo salió rumbo a su cita final. Abordó su Chevrolet y tomó la avenida George Washington. Al pasar frente al Teatro Agua y Luz, su vehículo fue divisado por los primeros 4 miembros del grupo de acción: Antonio de la Maza,
Antonio Inver Barrera, Amado García Guerrero y Salvador Estrella Sadalá. Ellos fingían mantener una conversación en el malecón mientras esperaban el momento oportuno. En cuanto el carro del dictador cruzó frente a ellos, iniciaron la persecución. No les tomó mucho alcanzarlo. Antonio Inver le cae atrás al carro de Trujillo cuando están ya frente a la feria ganadera, que en esa época las luces de la ciudad llegaban hasta ahí. Antonio Inver se le pone detrás al carro de Trujillo, le da cambio de luces y ahí Zacarías se tira a la derecha y cuando se le pone al lado, ahí Antonio de la Maza, que va sentado delante a la derecha, y Amado García Guerrero, que está sentado detrás a la derecha, le abren fuego. Hay un detalle importante que es o un fallo o una confusión o lo que fuera. El acuerdo entre los tres carros era que Antonio Inver le iba a dar cambio de luces a los carros que estaban más adelante para que cuando ellos vieran el cambio de luz, ellos entraran y bloquearan. O ellos no vieron el cambio de luz, o estaba muy lejos, lo que fuera. El asunto está que ellos no vieron eso. Continúan en que están los dos carros paralelos, le abren fuego. Especulamos que con ese tiroteo inicial, a Trujillo le dan un balazo en el mentón porque adentro del carro aparece el puente dental de Trujillo. O sea que el balazo ese no se lo dieron fuera del carro, porque los dientes hubiesen aparecido afuera y no adentro. El chofer de Trujillo se para, mete los frenos y el carro de Antonio Inver sigue derecho porque lo sorprende esa frenada. Se dice que Trujillo le dijo a su chofer, párate que vamos a pelear. Está detenido el carro de Trujillo en esta posición, la isleta en el centro y el carro de Antonio Inver está de este lado. Ellos se desmontan protegidos por su carro y empieza el tiroteo con el carro de Trujillo. El carro de Trujillo tiene la sirena puesta. El chofer de Trujillo tuvo esa brillante idea. Y entre las cosas que hablan entre los que van en el carro de los Antonio es tírale a la sirena porque eso va a atraer los policías, lo que fuera. Dice mi padre que en el interín de que ellos están en el tiroteo, pasan muchísimos carros. O sea, aparentemente el tiroteo duró varios minutos. Finalmente Antonio de la Maza le grita a Antonio Inver y dice, tocayo, esto se está alargando mucho. Y le grita a Salvador, cúbranos que vamos a cruzar. Ellos cruzan. Antonio de la Maza se va por detrás, Antonio Inver se va por delante. Ya el chofer de Trujillo no está ahí. Se topa con Trujillo, herido, recostado del carro, le tira con la escopeta de aquí a donde tú estamos, quizás más cerca, y ahí es que Trujillo va moribundo al frente del carro y le vocea a Antonio Inver, tocayo, ahí va, y ahí le dispara y cae Trujillo muerto. Ellos rebasan, se devuelven porque el chofer de Trujillo hizo intentos de regresar a la ciudad. ¿Y qué pasó? Cuando él iba cruzando el paseo de la avenida, notó que Trujillo había abierto la puerta del carro para salir. Trujillo ya estaba herido. El primer disparo que le hicieron fue un disparo mortal, dicen los médicos por necesidad, pero el impacto, lo inesperado, lo que quiso fue salir del vehículo. Y entonces el chofer se tuvo que parar y ahí mismo llegaron ellos, lo enfrentaron y comenzó un intenso tiroteo entre el chofer y ellos, los conjurados. Duró algunos 2 o 3 minutos, pero para ellos eso fue una eternidad. Hasta que finalmente el chofer de Trujillo dejó de disparar.
En realidad, el chofer de Trujillo enfrentó, tiró, dejó de disparar y fue que las heridas que recibió, él o perdió el conocimiento o fingió perder el conocimiento. La cuestión es que sencillamente cayó en los matorrales porque todo eso era campo por ahí, no es como ahora. Y entonces se acercaron, entre Antonio Inver y Antonio de la Maza, se acercaron al carro, terminaron de enfrentar a Trujillo, quien salió tambaleando, y ahí lo tumbaron y cayó. Eso fue una cuestión de 2 o 3 minutos, no más. Se reunieron, tomaron el cadáver de Trujillo, lo tiraron en el baúl de uno de los carros y siguieron entonces para la capital. Los otros 3 estaban más alejados porque su función era que si fracasaba el primer intento y el carro de Trujillo seguía adelante, lo bloquearan más adelante. O sea que ellos se dieron cuenta por las detonaciones, no estaban seguros, y cuando llegaron al teatro de los hechos, ya con la certeza de que algo estaba pasando, ya Trujillo estaba muerto. Cada cual cumplió su función. Cuando los otros vinieron a dar cuenta y llegó Pedro Livio y Huáscar, ya Trujillo estaba muerto. Y Roberto Pastoriza, el vehículo que llevaba, no incendió, sea porque no prendiera o porque estaba nervioso, era esperando para matar a Trujillo que estaban. Entonces ellos fueron y lo buscaron y ya había pasado. Con el disparo de Antonio de la Maza a las 10 de la noche aproximadamente, el enfrentamiento había empezado y el proyectil impactó el cuerpo del benefactor de la patria. Zacarías, el chofer del dictador, les respondió a los conjurados y durante unos minutos un tramo de la George Washington se convirtió en el escenario de un hecho histórico. A las 10:10 de la noche del martes del 30 de mayo de 1961, ya el jefe estaba muerto. Mi papá le dispararon ahí, entonces ahí fue que vino el tiroteo. En ese carro fue que pusieron a Trujillo en el baúl del carro. Lo subieron entre mi papá y creo que Roberto Pastoriza. Eso fue lo que oí. Antonio de la Maza le disparó con una escopeta calibre 12 con unos balines 00. Y una de las cosas que sí oí reiterativamente a mi padre estaba el día que llevaron el cadáver, esa noche mi padre estaba en la casa de Juan Tomás. Y Antonio de la Maza le dijo, bienvenido, que eran primos, bienvenido, ven a ver. Buscaron a Vélez Santana, Marcelino, y Marcelino, de las pocas gente que vieron el cadáver de Trujillo fue Marcelino y mi padre. Y él le puso la mano en un hoyo que tenía por aquí y le dijo, ese tiro se lo di yo. Y le dijo esta palabra, ha habido mucho, pero este guaraguao no comes más gallina. A continuación, estas fueron las palabras de acuerdo con la declaración jurada notarialmente en 1964 en Madrid que dio el chofer del sátrapa sobre lo sucedido. Inmediatamente me rebasó un carro color negro por el lado derecho del jefe. Al rebasar, sus ocupantes volvieron a dispararnos. En ese momento, el jefe me dijo, Zacarías, yo me siento herido. Traté de apresurar la marcha, pero inmediatamente se me cruzó el carro que me perseguía, lo que dio lugar a que me viera precisado a frenar para no estrellarnos contra el vehículo asaltante, evitando que esta colisión dificultara el posterior funcionamiento de nuestro vehículo y nuestra posible salida mediante el mismo de la fatal encerrona. Al cruzarme el carro, el jefe me dijo, coge la ametralladora, vamos a pelear que estoy herido. Le contesté,
Jefe, son muchos, vamos a tratar de escaparnos a ver si los salvo. Pero cuando traté de continuar la marcha, inmediatamente el jefe abrió la puerta trasera derecha y se tiró fuera del vehículo, lo que motivó a que me viese precisado a detenerme. El generalísimo Trujillo se desmontó con su kepis puesto. Tan pronto como desmontó, cogí el riflecito M1 que llevaba yo en el asiento delantero y empecé a dispararle a los asaltantes, mientras el jefe caminó hacia adelante situándose en el guardalodos derecho delantero de nuestro vehículo. Allí le dio el frente a los enemigos, disparándole con un revólver calibre 38 pequeño. Estando yo disparando también, fue cuando cayó su excelencia delante de nuestro carro. El jefe cayó a lo largo del pavimento con la cabeza orientada hacia el vehículo que ocupábamos, boca abajo. Consideré que su caída era mortal, porque no lo vi moverse más. Seguí disparándoles a los enemigos y esto a su vez me disparaban también. Mira, hubo un esfuerzo del gobierno trujillista, el gobierno de Ramfis y Balaguer, de demostrar que Trujillo era un hombre guapo. Eso no había que demostrarlo, Trujillo era un hombre guapo. Y no es cualquiera que se lo tiene 31 años al frente de un régimen de fuerza, enfrentando enemigos de todo tipo, sino un hombre guapo. Eso no lo hace un cobarde. Trujillo no tuvo tiempo de disparar, aun cuando hay historiadores que sostienen que eso no cambia tampoco la historia. Lo cierto es que esa noche, a las 11 de la noche, 7 hombres, de ellos 4, enfrentaron a tiros al dictador y lo mataron. Según el certificado médico realizado por el general de brigada Dr. Francisco González del Ejército, estos fueron los disparos que recibió el padre de la patria nueva, como se le llamaba al dictador. Una herida de bala con orificio de entrada en la región mentoniana, a nivel de la línea media sin orificio de salida, que ocasionó la fractura del maxilar inferior y pérdida de varias piezas dentarias. Una segunda herida de bala con orificio de entrada a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo y orificio de salida a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo debajo de la testilla. La trayectoria trazada por este proyectil fue subcutánea. Una tercera herida de bala con orificio de entrada al nivel del séptimo espacio intercostal izquierdo, con orificio de salida en la cara posterior del hemitórax izquierdo a nivel del séptimo espacio intercostal. Una cuarta herida de bala en hueso axilar izquierdo a nivel de la línea axilar sin orificio de salida. Una quinta herida de bala con orificio en la fosa ilíaca izquierda sin orificio de salida. Y una sexta herida de bala con orificio de entrada al nivel de la primera falange, dedo índice mano izquierda, con orificio de salida cara anterior, torso inferior, antebrazo izquierdo. La trayectoria trazada por este proyectil ocasionó fracturas conminutas de los huesos del cuerpo, metacarpo, cúbito y radio, con gran pérdida de tejido blando. Y como último, un traumatismo región temporal, auricular y malar izquierda con hundimiento del arco cigomático. Habían acordado que el cadáver de Trujillo se lo iban a mostrar al general Pupo Román para que el general Pupo Román pudiera comenzar a actuar y a detener a los demás miembros de la familia Trujillo, a Joaquín Balaguer, a todos los que estaban involucrados en el gobierno. Pero esa parte del plan no se pudo llevar a cabo. Uno de los conjurados resultó malherido, que fue Pedro Livio Cedeño. Cuando llegaron a casa del general Díaz, Juan Tomás Díaz, buscaron un médico que fue el doctor Marcelino Vélez Santana para examinarlo, y él recomendó que había que llevarlo de urgencia a una clínica. No se podía tratar en una casa. Entonces lo llevaron a la Clínica Internacional. Ese fue un error, pero no podían hacer otra cosa, porque tan pronto llegó ese herido de bala a la clínica, la policía se enteró. Otro
elemento del azar que pasó esa noche fue que el carro que conducía el ingeniero Pastoriza se quedó en el lugar de los hechos. Y era un carro marca Mercury, propiedad de Salvador Estrella Sadalá. Yo creo que en el país no había más de 2 o 3 carros de esa marca. De manera que cuando el Servicio de Inteligencia Militar vio ese carro y buscó la matrícula, sabían de quién era. En el lugar donde cayó Trujillo, encontraron el carro de Trujillo con una cantidad de impactos de balas de diferentes calibres que le hizo entender a los expertos que ahí habían participado armas de diferentes calibres y además encontraron una pistola que era propiedad de Juan Tomás Díaz. Entonces, en cuestión de una hora, el Servicio de Inteligencia Militar sabía que ahí había una pistola de Juan Tomás Díaz, que ahí se había quedado un carro de Salvador Estrella Sadalá y que en una clínica llamada Internacional había un herido de bala. En esa época no era cualquiera que salía herido, ahora cualquiera está herido de bala. Pero además, en cada clínica había que informar quién llegaba herido de bala. Todavía hoy es difícil que tú pases desapercibido en un lugar si llega herido de bala. Imagínate en 1961. En cuestión, ya a la medianoche, según ha dado constancia el doctor José Joaquín Puello, que era un médico pasante en la Clínica Internacional, ya a la medianoche estaba llena de caliés y esperando que terminara la cirugía que le estaban practicando a Pedro Livio Cedeño para interrogarlo, de forma tal que en cuestión de 2 horas el gobierno ya sabía que algo le había pasado a Trujillo. Ellos no se imaginaban que estaba muerto. Ellos sabían que habían recuperado su carro. Y su chofer, el capitán Zacarías de la Cruz, había podido llegar al hospital militar Marión, que estaba en la cercanía de la Universidad Autónoma, donde hoy está el oncológico. Ese era el hospital Marión. Ahí llegó este señor con 7 balazos y dijo: yo soy el chofer del jefe. El jefe no aparece y yo estoy herido. Entonces, de ahí llaman al esposo de Angelita Trujillo, León Esteves, y le informan. Entonces, ahí también. Entonces, son elementos que te hacen entender que esa segunda fase del plan, del complot, había comenzado mal. Y encima de eso, entonces, no aparece Trujillo. Y ellos no sabían qué había pasado. Ellos pensaban que había sido secuestrado y que posiblemente en cualquier momento iba a haber una llamada o algo para negociar. Fueron a la casa de Juan Tomás, los Caliés, a requisar la casa, porque cuando torturaron a Pedro Livio en la clínica, él dijo que había estado en casa de Juan Tomás esa noche. Y cuando fueron a la casa de Juan Tomás, ¿a quién tú crees que ellos, los Caliés, interrogaron? Al servicio doméstico. Una pregunta sencilla: ¿quiénes estuvieron aquí hoy? Si hubiese existido el celular, tal vez esa noche se hubiese concretado completamente el plan, porque hubiera llamado a Pupo, no se tuviera que salir a buscar. Hubo muchas cosas que fallaron en ese momento. Había un general que se llamaba Espaillat, que estaba en la feria ganadera, que cuando oyó los disparos llegó prácticamente al sitio del crimen, vio el carro de Trujillo, se devolvió, fue el que buscó, fue ante Pupo Román y lo invitó. Pero el compromiso, tengo entendido, de Pupo era
que se iba a actuar cuando viera el cadáver de Trujillo, y él nunca llegó a verlo. Y en ese entonces, como se dice ahora, se tiraba mucho gancho. Y por lo menos de parte de mi familia, jamás podríamos decir que Pupo fue un traidor. Pupo Román era el que iba a dar el golpe de Estado, siendo jefe de las Fuerzas Armadas, pero al presentársele Navajita lo inhabilitó. O sea, ya él no tenía la libertad de hacer los movimientos que él tenía que hacer. Pero, independientemente de eso, para tomar el poder de ese gobierno, ese 30 de mayo de 1961, no solamente había que matar a Trujillo, había que matar a sus hermanos Negro y Petán Trujillo, había que matar a Johnny Abe, había que matar a Navajita. O sea, porque había toda una estructura que sí, tú matabas la cabeza, pero la estructura completa tú no lo podías. El simple hecho de la inhabilitación de Pupo Román le dificultaba demasiado. O sea, tú lees y Luis Amías Matheó se pasó la noche entera buscando a Pupo Román, tratando de comunicarse con él, pero Pupo Román, por el mismo hecho de que Navajita lo había medio comprometido, ya él estaba en lo que era el Ministerio de la Fuerza Armada de aquella época. O sea que ya se había tronchado, digamos, el mejor aliado que tenían los conspiradores para tomar el poder político. A eso tú le sumas que prácticamente estaban sin protección alguna. Juan Tomás y Antonio de la Maza pasaron la noche dando vueltas. La segunda fase, que requería tiempo, requería además que no hubiese elementos que denunciaran a las autoridades lo que había pasado. Por ejemplo, ellos mismos cometieron errores, dejaron el carro de Trujillo allá, no se cercioraron de que el chofer verdaderamente estaba muerto. El chofer desapareció y era en los matorrales que estaba. Si lo hubiesen buscado, a lo mejor lo encuentran y lo terminan como tenían que hacerlo, porque eso fue una acción de armas. El cadáver de Trujillo lo tomaron, pero se quedaron ahí una serie de pruebas, de evidencias, que lo que hizo fue delatar lo que había sucedido. Cuando fueron a buscar al general Román, no lo encontraron. ¿Por qué? Porque también hubo otro elemento del azar, y es que el general Arturo Espaillat, que estaba con su esposa en un restaurante que quedaba en la feria ganadera, vio cuando él entraba que pasaba a Trujillo. Dice que él oyó el tiroteo y entonces se acercó al lugar y vio lo que estaba pasando y se devolvió y fue a la casa del general Román a decirle que a Trujillo lo estaban atacando. O sea, Román, que no esperaba eso y que si esperaba una noticia sobre Trujillo, de que había sido atacado o de que estaba muerto, no la esperaba del general Arturo Espaillat, se sorprendió y salió para el lugar de los hechos, ya como jefe de las Fuerzas Armadas. Y cuando los conjurados llegaron a la casa del general Román, no lo encontraron. No lo pudieron encontrar nunca, porque ya él estaba involucrado con la parte oficial del gobierno, y la segunda fase quedó en suspenso y nunca pudo despegar. Y todos ellos entonces, cerca, ya después de la medianoche, tuvieron que buscar dónde esconderse.
porque ya también cerca de la 1 de la madrugada el servicio de inteligencia militar estaba buscándolos. Ya sabía quiénes eran, menos Huáscar Tejeda y Fifi Pastoriza, pero es que ellos sabían por el servicio doméstico que habían estado en tal casa ese día. El gobierno retuvo la información de que Trujillo estaba muerto hasta las 5 de la tarde del 31. Eso no lo sabía la población, algunas personas, pero tenían que estar vinculados a Trujillo. El cadáver lo encontraron a las 3 de la mañana y fue a las 5 de la tarde del 31 cuando se dio la noticia de que había sido asesinado. Ahora, mucha gente, por ejemplo, en la ciudad, les llamó la atención que la bandera estaba media asta en la fortaleza Osama, el 31, y no sabían de qué era. Pero la vida de la capital y del país transcurrió en una normalidad relativa. Había un inusual movimiento de tropas, pero eso era cada cierto tiempo, pasaba en la dictadura, y o había un problema internacional, no había por qué pensar que le había sucedido algo a Trujillo, salvo cuando fue anunciada el hecho de que había sido asesinado. ¿Y cómo se anuncia el asesinato? Yo lo recuerdo, yo tenía 11, 12 años casi. Yo lo recuerdo en la radio, como 5 de la tarde, radio, y en la televisión más en el único canal que había. Y al otro día, el día 1 de junio, en El Caribe, y que era el único periódico en la mañana, y en la tarde en La Nación, en las grandes portadas. Muere vilmente asesinado o cae vilmente asesinado el generalísimo doctor Rafael Trujillo. Yo recuerdo la radio y recuerdo haber visto algunos locutores también llorar, porque para muchos lo más grande que había pasado era matar a Trujillo, o era una manera también de desahogarse, porque a partir de ahí entonces comenzó a cambiar todo. Las honras fúnebres del generalísimo se llevaron a cabo el 2 de junio de 1961, 2 días después de su asesinato. El cuerpo fue velado en el Palacio Nacional de Santo Domingo. Posteriormente, el cortejo fúnebre se trasladó a San Cristóbal, su ciudad natal, donde se celebró una misa de cuerpo presente en la iglesia Nuestra Señora de la Consolación. El entonces presidente Joaquín Balaguer pronunció el panegírico en su honor. Tras la ceremonia, Trujillo fue enterrado en un panteón especial construido bajo el altar principal de la iglesia. La catedral Nuestra Señora de la Consolación está frente al Parque Piedras Vivas, el lugar donde nació Trujillo y pasó los primeros años de su vida, y fue construida por el arquitecto Henry Gassón. Se puede observar el hueco donde se enterró a Trujillo, y al otro extremo está el ataúd en una caja de cristal. Ramfis Trujillo retiró los restos de su padre de la iglesia con el propósito de trasladarlos a Francia a bordo del yate Angelita. No obstante, al llegar a Islas Azores, territorio portugués, las autoridades no autorizaron el desembarco debido a sospechas de que la embarcación transportaba $95 millones en oro, según publicó el diario español El País el 3 de febrero de 1986. Ante la negativa de regresar el cuerpo a República Dominicana, finalmente fue enviado en un avión de C-7 de la aerolínea Pan American con destino al aeropuerto de Orly en París. En diciembre de ese mismo año, los restos fueron sepultados en el cementerio Père Lachaise, el más extenso de la capital francesa.
Posteriormente, en 1970, 9 años después, los restos de Trujillo fueron trasladados a Madrid, España, por solicitud de su esposa María Martínez, quien falleció en 1989. Actualmente descansan en el cementerio municipal de Nuestra Señora de la Almudena, ubicado en el barrio madrileño El Pardo. Pero después del 61 hubo mucha muerte de parte de todas las familias que participaron. Mi familia fue muy afectada. Mataron a mi papá y ahí perdimos a mi papá y 4 hermanos de él. En 5 días, 5 hermanos. Él va donde la doctora Gladia de los Santos, se pasa ahí un par de días y de ahí la Gladia de los Santos lo encamina en el carro de ella hasta un punto y él le dice, déjame aquí. Él coge un sombrero de la doctora de los Santos, que es un poco masculino el sombrero, y se va a pie hasta la casa del señor Julián Suero, sin decirle a ella para dónde él va. Entonces, cuando él llega a la casa de Julián Suero, don Julián no estaba ahí. Don Julián era un comerciante de San Juan de la Maguana, y cuando llega don Julián al mediodía, Antonio Inver le dice para que lo saque en un camión por la frontera, por San Juan de la Maguana, y le dijo, mira, todas las vías están cerradas. Entonces Antonio Inver le dice que a Julián Suero que le pasara un mensaje a don Francisco Rainieri, don Queco Rainieri, el papá de don Fran Rainieri, que era a su vez estaba relacionado con la embajada de Italia, para que lo sacaran del país, como habían sacado del país a don Yuyo de Alessandro, a través de que lo sacaron como un turista en un barco de turismo. Esa noche don Queco Rainieri fue en su carro, entró de reversa a la marquesina de la casa de don Julián Suero. Mi viejo lo meten acostado en el asiento de atrás y van camino a la casa de donde el señor Mario Cavagliano, que era secretario de la embajada italiana. Pero la casa de nosotros, pues llegaron a la casa de nosotros, ahí estaba la muchacha de servicio y un hermano de mi papá. Se lo llevaron a los dos. Pero mi mamá había salido de la casa porque Juan Tomás le dijo que se saliera de la casa y se fuera donde una tía. Entonces cuando ella me levantó y me dijo que íbamos a salir porque había aviso de una invasión y que mi papá se había ido para la frontera, para Restauración. Y cuando llegamos a la casa de la tía, ella no sé, después que yo me quedé ahí, yo tenía una hepatitis con 4 cruces. Y ella lo único que sacó de la casa fue una colchoneta para que yo tuviera de reposo. Y unos papeles. Me encontré Trujillo, que en el camino ella lo iba rompiendo y tirándolo por la ventana del carro. Entonces, sí yo oí que ellos le dijeron al esposo de la prima que mi papá tenía un roce de bala, aquí como una herida. Pero yo ni sabía, ni pregunté, y como que nunca, después de esos días yo no asociaba que mi papá tuviera nada que ver con eso, con la muerte de Trujillo.
porque yo supe que Trujillo lo había matado, pero no sabía quién ni nada, porque no me dejaban donde yo estaba. Mi mamá salió a ver cómo estaba la calle y no pudo volver a regresar. Y por suerte, porque a la casa donde yo estaba, fueron. Y si mi mamá la encuentra esa noche, mi mamá la mata. No sabrá Dios lo que cosa, pero fueron a la casa. Y la casa era de 2 pisos. Y cuando yo sentí la bulla y eso, me levanté y fui a salir. Y me encontré con un guardia con una bayoneta que subía así de frente. Instintivamente yo entré, me devolví, entré y mi tía salió. Y le dijo, ¿qué pasa? Y él le dijo, no, que andamos buscando un ladrón. Y él dijo, ay, busquen bien, que yo le tengo terror a los ladrones, busquen bien. Y bajó. La esposa del general doña Guarina presa, mi hermano mayor Tony preso, mis 2 hermanos que me seguían escondidos, y la casa saqueada por completo. Mi abuela también cayó presa. O sea que una persecución y lo más importante de todo, mi tío segundo Inver Barrera, que Trujillo lo había metido preso por un chisme que le armaron en el 55, a los 2 días lo mataron. Lo mataron y lo desaparecieron. Mi apodo es Robbie, por Robert Rick Cabral, el doctor. Esa noche quien tocó la puerta era Marcelino Vélez Santana, que era el amigo de Robert Rick Cabral, y Juan Tomás Díaz, que era también el amigo de Robert Rick Cabral. Ha habido mucha, y sobre todo en estos días, diciendo falacias, mentiras, y más que mentiras viniendo de quien dijo esas atrocidades, peor todavía. Pero nada, recientemente recibí una entrevista que le hizo el doctor Ronnie Joubert a la muchacha que era la que acompañaba a la familia Rick Cabral en ese momento, que decía todo lo contrario, que esas personas que estuvieron durante 4 días en la casa de la familia del doctor eran 4 personas que eran caballeros primero y amigos. O sea que ahí no hubo ningún tipo de... Ellos salieron sí para proteger al doctor, porque ya la casa estaba sitiada en varias oportunidades y fue preferible salir y dejar la casa antes de que ocurriera algo peor de lo que ocurrió, porque tal vez ya al doctor Robert Reed lo habían amenazado hasta con la muerte de su familia, de su hijo menor que estaba nacido y de su esposa que también estaba embarazada en ese momento. Estaban discutiendo si iban al palacio, a tomar el palacio que Antonio de la Maza propuso, o se escondían, y lo sometieron a votación y decidieron esconderse. Entonces Antonio le dijo a Marcelino de Santana, ¿tú tienes a alguien de confianza? Y él le dijo, yo tengo un amigo íntimo, que es la única persona por la que puedo meter la mano. Y fueron a la casa de Robert Reed, eso era el 30 de mayo en la noche, quizá a las 12 o pasada un poco de las 12 de la noche. Le tocó de la forma habitual en que él le tocaba, porque él siempre iba a buscarlo para atender a algunos niños y cosas así. Eran colegas médicos. Y le dijo quién era. El doctor Robert Reed bajó y él de repente le soltó, dice, hemos matado a Trujillo y quiero que me esconda a estos señores aquí, porque ya mañana nosotros tendremos el poder
y vendremos por ellos. Ahí tuvieron esos días hasta que llegó un momento en que entendieron que estaban afectando a esa familia y decidieron salir para no afectarlo a ellos, salir a juzgársela, como quien dice. Entonces salieron Juan Tomás y Antonio por un lado, el Salvador Estrella se fue posteriormente por otro lado y Marcelino Vélez Santana también se fue por otro lado. Tú conoces la historia de que Antonio y Juan Tomás se enfrentaron a la fuerza del Servicio de Inteligencia Militar y a los militares en la Avenida Bolívar, frente a la ferretería americana, y ahí cayeron en una lucha desigual, peleando, y ahí perdieron la vida. Los demás familiares, como tú me preguntas, a mi padre fue hecho prisionero al amanecer del 31 de mayo, no en mi casa. Mi casa fue rodeada, totalmente sellada de militares, pero mi padre estaba en una finca de mi tío Ernesto, que ellos habían decidido que dejara el trabajo de Moca y se fuera a trabajar con él para estar más cerca en los viajes a Santo Domingo, y fue hecho prisionero ahí. Ernesto fue hecho prisionero en una factoría, en una casa que tenía en Jima, donde tenía una factoría de arroz. Quiso salir peleando, pero la esposa lo disuadió de que todos los hijos, y fue llevado prisionero a las 40, masacrado vilmente, salvajemente. Fue carbonizado el mismo día primero en la silla eléctrica, porque cada vez que le preguntaban que quién mató a Trujillo, él decía 100 veces debió morir ese asesino. Entonces ahí le metían más descarga y volvían y le repetían y le metían más descarga y lo calcinaron. A mi padre y a su hermano Bolívar, que vivía en Moca, lo llevaron a La Vega, y al otro día Petán Trujillo estaba en Bonao, fue y murieron presumiblemente a palos. Lo sacaron a medianoche de la celda en que estaban con otro, y lo mataron. Y entonces después quedaba Pablo de la Maza, que lo mataron después de matar a Antonio, como el día 5 o 6 de junio, lo mataron. Bueno, yo me pasé 2 meses hasta, bueno, desde esa noche que salí de mi casa, yo volví a ver a mi mamá el 4 de agosto cuando soltaron las mujeres. Porque mi mamá no volvió a regresar, no cosa, en ese teléfono no habían celulares ni nada de eso, ni podían estar llamando por teléfono a nadie. Entonces, mi mamá estuvo escondida, y cuando soltaron las mujeres, mi tío aprovechó el grupo que iban para Moca y la llevó para Moca, o sea que esa noche la volví a ver, el 4 de agosto. Wow. Y me pasé 2 meses en un cuarto, trancada. En esa época no había ni televisión ni nada, ni teléfono. Bueno, ya aprendí a escribir a maquinilla. Y le tenía miedo a la gente, tuve que yo no había visto. Y a los policías, todavía no soy muy amiga de los uniformados al lado mío. Tuve como que me dan ningún tipo de uniformado, me gustan así al lado mío. Nosotros, el amanecer del 30 de mayo,
casi toda la familia de La Vega y de Moca, nos congregamos en la casa de mi abuelo, Vicente de la Maza. Y de ahí los militares fueron llevándoselos presos a todas las viudas, que eran las que estaban ahí, a las que fueron posteriormente viudas, a las esposas de los hermanos de la Maza. Se las fueron llevando, era un jeep pequeñito, se lo fueron llevando por parte. Se llevaron a mi abuelo Vicente también, a un hijo menor de 16 años, y a mi madre, cuando quisieron llevársela, mi madre no era tan blanca como los de la Maza, era más indio, como decimos nosotros. Y mi mamá le dijo, mi mamá era una mujer muy hábil, y le dijo a los militares, yo no soy hija de Vicente. Y le dijeron, pues, váyase de aquí. Y mi mamá se fue. Nosotros ya estábamos escondidos, ahí teníamos miedo, ¿no? Debajo de una cama. Y mi mamá en un momento fue y nos dijo, vayan saliendo uno a uno. El hermano mayor mío, que tenía también como 15 años, mi mamá le dio, sal al patio, y eso estaba lleno de calieses y de limpiabotas, de paleteros y eso, que tú puedes pasar como si fuera un calié ahí, y después tú te cruzas los alambres y te vas a un señor amigo de mi papá que vivía casi enfrente, que le había dicho a mi mamá que podían ir allá. Y entonces ahí fuimos saliendo y él nos hizo llegar a Santiago, a un campo de Santiago donde la abuela de mi mamá, la mamá de mi mamá. Fuimos los únicos que nos caímos presos, los únicos, porque se llevaban los niños hasta de 5 años. En ese tiempo que estuvimos escondidos, pasamos miedo, porque cada movimiento de carro, era una casa muy cerca de la carretera, teníamos miedo. Pero posteriormente a eso, cuando salimos a la luz pública, que ya se conocieron los hechos, para nosotros ha sido motivo de orgullo y de satisfacción que nuestros padres hayan sacrificado su vida por la libertad del pueblo dominicano. Eso es un orgullo y un honor que llevamos muy en alto. Y a Mamá Chana también murió 6-7 meses después de mi padre. Y a Mamá Chana le hicieron una pregunta, un periodista igual que tú. En una entrevista como esta, le dijeron, doña Chana, ¿valió la pena? Y ella se quedó pensando, y con 2 lágrimas que le brotaron, dijo, sí, valió la pena. Valió la pena. Lo que hicieron valió la pena. Valió la pena por ellos, por nosotros y por nuestro país. Sí creo que valió la pena. Su actuación, no tengo ningún cuestionamiento, al contrario, me siento muy orgullosa y sé que él hizo todo eso para que nosotros, su pueblo, su país, pudiéramos disfrutar de la libertad que ellos no tenían. Hay algo que quizás convendría decir. De ideales habla la gente con alta intelectualidad, formación, y podrían dejarlo escrito. Quizás muchos de los que participaron en la gesta no tenían ese nivel para convertirse en teóricos de una revolución como la francesa, por ejemplo, y hablar de libertades. Pero lo sentían y lo llevaron a cabo. Y parte de lo que tenemos hoy en nuestra democracia imperfecta se basa en lo que ellos hicieron, en su profundo desprendimiento. Deben mirarse en el espejo de lo que fue la dictadura de Trujillo, leer, porque la juventud dominicana no lee, pero no porque no quiere, sino porque durante el régimen de Balaguer la historia del 30 de mayo fue excluida de los libros de historia. Y hubo toda 1 o 2 generaciones que se formaron sin conocer nada de lo que fue
el régimen de Trujillo, solamente los mayores que lo vivieron y saben lo que fue aquello. Él siempre decía a los 30 de mayo que la juventud tenía que valorar las libertades que teníamos y bajo ningún concepto que regresara otra dictadura, otro Trujillo. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo me río cuando yo veo los excesos que algunas personas toman al expresarse, que hablan de que debería de venir otro Trujillo y demás, y no caen en cuenta que esto literalmente era un feudo del mismo Trujillo. Muchas de nuestras madres las internaban en colegios de monjas y los más pudientes las mandaban para afuera, porque si Trujillo, Ranfi o Radamés se antojaba de cualquiera de ellas, eso fue así. Dicen que esa es una de las razones por la cual Trujillo se ensañó tanto con Minerva Mirabal. Al igual que doña Dedé, que fue la Mirabal que sobrevivió, y mi padre y Luisa mi ama, coincidencialmente alguien tiene que sobrevivir para hacer la historia. Sin doña Dedé no hubiésemos tenido una historia tan real de las hermanas Mirabal. Sin Antonio Inbert no tuviéramos una historia tan real de lo que sucedió esa noche en la avenida, porque los que sobrevivieron de la avenida y que los hicieron presos hablaban con sus familiares, pero estaban presos. Entonces no podían hablar con libertad y contarlo todo, porque cuando los familiares lo iban a visitar a la cárcel, no podían hablar con libertad absoluta. O sea que todo tiene su razón de ser. Yo ese episodio que lo he estudiado tanto, lo veo con una mezcla de nostalgia y de alegría. Alegría, naturalmente, por lo que sobrevino después para todos los dominicanos. Y de nostalgia por el sacrificio que esos hombres acometieron, hicieron para que hoy tuviéramos un sistema democrático, y por la forma en que digamos que el azar, en este caso fue el azar, les deparó para que lo que planificaron con tanto cuidado se esfumara en días. Porque desde el 31 de mayo en la noche, que fue cuando llegó Ramfis Trujillo al país y tomó control del gobierno, de la parte militar, en cuestión de 10 días se difuminó todo. Y todos los que no cayeron combatiéndose con ellos, con los Calié, como Amado García Guerrero y Juan Tomás y Antonio de la Maza, los otros fueron apresados, sus familiares, sus hijos, todos. Aquí hubo una ola de terror inimaginable entre junio y noviembre de 1961. Se llenaron las cárceles de mujeres, de hombres, de niños, y todo terminó el 18 de noviembre, cuando Ramfis Trujillo, antes de irse, asesinó personalmente
a los 6 sobrevivientes de la conjura que estaban presos en La Victoria. Es decir, ese lapso entre junio y noviembre de 1961, si bien es la eclosión, el despertar de las libertades públicas, si bien el pueblo dominicano celebró esas primeras Navidades en libertad, como se decía entonces, Navidad con libertad, también hubo mucho dolor y mucho luto en las familias dominicanas que estuvieron vinculadas con el complot contra Trujillo. Pronunció, y la cito, esta palabra, que el 30 de mayo de 1961 pudo haber sido la de otro día cualquiera en los que en sus 31 años sirvieron para combatir la tiranía trujillista. El 30 de mayo es todo un símbolo de gloria para los que soñaban ver un día el claro sol de la libertad iluminando nuestro suelo, símbolo de redención que se alza por encima de la sangre vertida por aquella juventud heroica que cayó en desigual lucha en las montañas, de los que cayeron en las calles frente a las fuerzas prepotentes, de los sacrificados en las cárceles, de los que quedaron en dura agonía en las salas de torturas, de los que anónimamente fueron víctimas de accidentes y suicidios que fueron frecuentes durante el régimen. Es también la fecha en que se hace realidad el deseo de los que solo atinaban a apretar los dientes en gesto de indignación que oscilaba entre la desesperación y la impotencia ante el aparato de terror institucional que el tirano ensorbecido imponía en forma avasalladora y dominante. Porque era una misma la carne, era uno mismo el desgarramiento, era una misma la angustia. En todos bullía con esperanzada aspiración y en doloroso clamor el mismo aliento redentor, aunque no se manifestara con idéntico espíritu de lucha.